Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes por acompañarnos en la celebración, en la presentación de Nocturnario, 101 imágenes y 101 escrituras. Estamos de celebración y es un día de agradecimiento. En primer lugar, a Ángel Olgoso, el creador de esta maravillosa idea, a José María Merino, que se implicó al máximo como si fuera un proyecto propio y trabajó como el que más con Ángel, a los que nos acompañan en la mesa, a Rosa Montero, Marina Tapia, André Ibáñez, al resto de escritores que también nos acompañan en la sala y, por supuesto, agradecer también a los escritores que no nos han podido acompañar. Es también un día de celebración para Editorial Nazarí. Hace 3 años, 3 jóvenes constituíamos esta pequeña y modesta editorial. No tendré nunca tiempo suficiente para agradecer a Paolo Remorini, que ya no forma parte de la editorial, y a María Luisa Pérez Mérida, que desgraciadamente ya no está con nosotros, su esfuerzo, su valentía, su dedicación y su ilusión. La editorial Nazarí se complace de estar hoy en Madrid, presentando un proyecto tan especial como este Nocturnario. 101 collages de Ángel Olgoso y 101 escrituras diferentes, entre ellas una del propio Olgoso. Mucho trabajo por parte de José María Merino, el otro coordinador del volumen, y el cuentista granadino. Mucha pasión por nuestra parte, algún contratiempo superado, y ya nos encontramos en la puesta de largo madrileña de uno de los mayores ejemplos de pluralidad literaria de los últimos tiempos. Si los collages de Olgoso son de lo mejor que la capacidad creativa de este escritor ha conseguido mostrarnos, su inventiva, la sutileza de los planteamientos retóricos de la imagen, el ir más allá, que no sabemos dónde es, pero que nos transporta a otro lado, al otro lado del espejo, como si nos llamáramos todos Alicia por un momento. En fin, algo muy parecido visualmente a lo que nos tiene acostumbrados en sus micros y cuentos. Lo extraño, lo inefable, lo oscuro, la sombría rareza de una hermosura que no todos somos capaces de ver, descubrir, enseñar, compartir o disfrutar. Los 100 autores que han querido acompañar a Olgoso, algunos de los que nos acompañan entre el público, nos consta que se han esforzado para estar a la altura y ahí está el resultado. Los textos hablan por sí solos. Y por si alguien no conoce alguna de las escritoras, que mire su currículo. Si no nos suena uno de los escritores, repasemos su vida en las páginas de este libro. Este es el último ejemplo de la implicación cultural que la editorial Nazarí asumió hace 3 años. Compromiso ético con los escritores y la literatura. Compromiso estético con la belleza y compromiso social con la época y el sistema que nos toca vivir. En tiempos convulsos es necesaria la labor de todos, escritores y escritoras, poetas, novelistas, cuentistas, dramaturgos, ensayistas, todos y todas. Contar para hacer de este mundo un lugar mejor, porque la literatura puede llevarnos a sitios insospechados, nos enseña el respeto por la diferencia, nos hace libres, honrados, sensatos y propensos a la hermosura travestida de tiempo. Porque si somos tiempo hecho de memoria, continuemos en nuestra labor que algo quedará. Esperemos dejar un futuro sembrado de esperanza en el que brillen libros inolvidables como este trocito de paraíso que hemos alcanzado a paladear tras un merecido trabajo por parte de todos. Nocturnario. Les dejo con José María Merino. Muchas gracias. Buenas tardes. He tenido el privilegio de asistir a la creación, a la concepción y al parto de este libro desde su primer momento. Y la verdad es que en una vida rodado de libros por todas partes, tanto propios como ajenos y de todo tipo, es uno de los libros más hermosos que he tenido ocasión, en el que he tenido ocasión de participar, ¿no? Esto proviene, aunque Ángel Olgoso nos lo explicará mejor en su momento, cuando le toque hablar, proviene de la fascinación de estos collages, que la verdad es que son una auténtica belleza y muy sugerentes, y de la posibilidad de que los collages, en lugar de ilustrar textos, fuesen ilustrados por textos, ¿no? Y dando vueltas a esta idea surgió este proyecto Nocturnario, 101 imágenes y 101 escrituras. Y bueno, la verdad es que nosotros, Ángel Olgoso y yo, pues ya hace años que somos amigos personales y amigos patafísicos, que eso ya añade una dimensión especial a la relación amistosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues nadie podía sospechar que efectivamente él,
que es un extraordinario escritor y un imaginador de ficciones preciosas, fuese también un artista del kirigami, y un artista del collage, ¿no? y construyese este mundo tan diverso y tan interesante que ha construido, este mundo gráfico, ¿no? Luego, cuando empezamos a pensar, o se empezó a pensar, porque él tenía esa idea, en esa posibilidad de ilustraciones textuales del mundo gráfico, pues partimos de esa voluntad de integrar pues muchas voces, integrar a casi las dos partes del océano, gentes de todas las generaciones, de todos los lugares, que tuviesen su propia aproximación, una aproximación formalmente breve a la ilustración correspondiente, ¿no? Y así se fue construyendo el libro. Yo la verdad es que nunca pensé tenerlo tan rápidamente en las manos y además que quedase tan hermoso, porque es una pieza de bibliófilo, eso ya se lo aseguro, es una pieza de bibliófilo. Entonces, aquí me he ocupado del prólogo y voy a leer un poco del prólogo. Digo, he aquí el resultado de tal confrontación, la confrontación de las personas que han escrito los textos con los collages que preparó Ángel Orgoso. Debo precisar que todos los textos son inéditos y que la inmensa mayoría de quienes los han escrito se han inspirado en la imagen propuesta. Como podrá comprobar quien lo leyere, encarados a la imagen correspondiente, se suceden aquí toda clase de ensoñaciones, reflexiones, sucesos y escenarios, avernos y zoológicos, naufragios y criaturas reales o imaginarias, introspecciones y malas conciencias, futuros distópicos, juicios severos, visiones extrañas, sueños en ebullición, asesinatos. Irrumpe el espacio del otro, al acecho la innombrable, a menudo presentes Dios y Satán con otros mitos inmortales. No falta el caballero de la triste figura y metamorfosis orgánicas e inorgánicas. Hay música, colores, símbolos, espacios insólitos, viajes estrafalarios, guisos macabros y juicios finales, y fluye la memoria perdida o recobrada sin que falte la crisis, con depredaciones y asedios, ni deje de formularse el juego de la creación con secretos, recuerdos y preguntas. El amor, la literatura, la mirada perpleja, curiosa, enfermiza, desorientaciones, seguridades, enfrentamientos y en todo los fantasmas, el tiempo y el destino. Minicuentos, poemas de muy diversa perspectiva, pequeños ensayos, diálogos de aire teatral. En el conjunto no faltan la ironía, el humor, lo fantástico, el terror, ni la evocación mitológica o la vibración lírica. Y acabo el prólogo diciendo, y quiero concluir señalando, ahora que vivimos el fulgurante acoso cibernético, que este es un libro en papel, un libro de verdad, y que además está lleno de imágenes como los grabados que llevaban los productos nacidos de la invención de Gutenberg. Y ya al final acabo muy solemne diciendo, un libro de verdad que se acoge a la protección de la diosa de la noche. Bueno, un libro de verdad, efectivamente. Ahora que ya los libros son otra cosa, pues este es un libro de los de toda la vida, con papel, que además huele bien, tiene un lomo pintado a mano, de rojo, como ven, como las cubiertas son negras, eso le da una dimensión misteriosa y especial, y insisto y repito, y ya con esto me callo, no para siempre, que ha sido para mí una verdadera satisfacción asistir a la creación de este producto en los tiempos que vivimos. Y nada más. Tiene la palabra doña Rosa Montero. Bueno, pues este libro es una locura, como es obvio, ¿no? Es una locura porque, en primer lugar, es un atrevimiento meterse, una editorial pequeña como sois vosotros, meteros en este fregado, me parece verdaderamente meritorio. Mis aplausos, de verdad, y mi admiración por lo bello que ha terminado el libro en su confección, en su diseño, en el arte, en todo. Está maravilloso y muy poca gente se atreve a hacer algo así. Es una locura ya desde el principio de Ángel Orgoso y de Merino, ¿no? A mí me llamó Merino, entonces contándome esta cosa loca y tal, y claro, en primer lugar, yo creo que este frenesí de 101 autores que exige una labor, ¿verdad?, detrás de administración, de gestión y tal, que creo que la ha hecho Merino, ¿no?
En mi caso, por lo menos, ha sido así. Pues esto, aparte de un entusiasmo enorme, exige una credibilidad tremenda por parte de quien la ejecuta, ¿no? Yo creo que ha conseguido esos 100 escritores más, 99, porque no te cuenta Tinia o algo eso, entre otras cosas porque es él. No se le puede negar nada a Merino. Y después, y por su insistencia, es tenaz como un piojo, vamos. Y después por la calidad de los collages, porque verdaderamente son... Yo cuando los vi me quedé... Cuando vi el que me mandaron me quedé fascinada, me quedé emocionada. Debo decir, que aquí no lo ha dicho nadie, que nos tocaban a capón, ¿eh? O sea, que estábamos puestos todos por orden alfabético y los collages numerados, y el que te tocaba, ¿no? Pero lo cual está muy bien, porque es como forma parte de las reglas del juego, porque esto obviamente era como un juego, ¿no? Y entonces, antes me parece que lo has dicho tú, o no sé si lo ha dicho Merino, que eran muy sugerentes, tremendamente sugerentes. De hecho, el mío, el que me tocó, no es que me tuviera que esforzar, es que me contó una historia, que yo creo que yo estoy segura de que tú eras inconsciente de esa historia, pero estaba ahí. O sea, porque son collages que son sueños, son tremendamente oníricos, nacen verdaderamente está claro que nacen de algún lugar del inconsciente, ¿no? Entonces los sueños de los otros son siempre más claros vistos desde fuera, ¿no? Como las novelas, ¿no? Las novelas que son sueños también, muchas veces es el lector el que ve entiende más bien lo que estás escribiendo que tú misma, ¿no? Pues estos collages nacen de ahí. Entonces, el que a mí me tocó fue de una claridad meridiana, vi la historia, no tuve más que seguir el dictado del cuadro y voy a leerla. Mira, os voy a contar cómo es porque tienes 10 líneas nada más, ¿eh? Pero el collage, si lo habéis visto por ahí, se ve una sala muy grande con un montón con una serie de hombres, todo hombres, como mahometanos o así. En medio de la sala hay una especie de planeta, una cosa enorme. Por detrás de esa especie de planeta o esfera enorme aparece la cabeza enorme de un gallinacio. Y en primer término, uno de los hombres mahometanos tiene una lancita, ¿no? Una lanza. Y entonces lo escribí de un tirón en 20 minutos, porque me lo contó. El huevo se llama. Esos hombres, porque todos son varones, miran con avidez y enturbantada turbación ese inmenso huevo que es como un asteroide o como un planeta. Por detrás asoma la gallinacia que acaba de poner el huevo, que acaba de parir ese pedrusco cósmico que es el origen del mundo. Pobre hembra, vista por los ojos del varón como si fuera un monstruo, una criatura extraña, ajena e incomprensible. La gallinacia contempla con ojos sabios y acongojados cómo los pequeños hombres la ningunean, pasan por delante de ella y se quedan con su huevo, con el mundo. En primer plano, uno de los tipos muestra con pueril fiereza su lanza, ese símbolo tan fálico. Comparada con el huevo, es una birria. Me lo contó. La historia, si la veis, veréis que está esa historia ahí. Está esa historia ahí, ¿no? Y es un libro inacabable en ese sentido, porque cada uno, la multiplicidad de visiones y de maneras de estar en el mundo y de maneras de relacionarse con la literatura lo hace riquísimo, lo hace poliédrico. Es un libro regalo precioso. Yo no me lo he leído todo porque hay que leerlo despacio. Es ese libro que tienes en la mesilla o que tienes al lado del sofá donde lees y que lo agarras y te lees 3 o 4, ¿no? Como los poemas. Es como un libro de poemas, pero más extenso, ¿no? Ampliado con los collages, con la imagen y tal. Y además yo creo que es tan loco que en realidad se quedaron cortos, porque querían, el nombre ya lo apunta, ellos hubieran querido hacer los 1001 imágenes y 1001 escrituras, pero les dio un poco miedo, ¿no? Un poquito de miedo. Pensaron que quizá era un poquito excesivo y tal, que quizá no conseguirían encontrar 1001 escritores, que yo creo que sí, que hay 1001 escritores en España, por lo menos. Y nada, estoy encantada, la verdad, de haber colaborado en este libro preciosísimo. Nada, muchas gracias. Momento, tengo que presentar al siguiente, que es Andrés Ibáñez, que es escritor, como conocéis, sabéis todos, y crítico musical. Buenas tardes. Este es un libro muy bonito, es muy bonito como objeto, es muy bonito porque es cuadrado, es un libro diferente, que ocupará un espacio diferente en la biblioteca.
Los textos son sorprendentes. Yo tampoco los he leído todos porque requiere mucho tiempo. Cada texto es un mundo, pero hay muchísima variedad. Hay poemas, hay pequeños relatos, hay pequeñas reflexiones, hay muchísimo ingenio, hay fantasía, hay ironía. Me ha agradado comprobar que cada uno es fatalmente el mismo y que en el cuento de Rosa Montero, por ejemplo, es totalmente feminista, ¿no? Realista, realista. Ya, eso. Yo quería hacer una reflexión sobre las imágenes y sobre la imaginación. Este es un libro que tiene en un lado textos y en el otro lado imágenes. Las imágenes han inspirado los textos. Para mí las imágenes son fundamentales. Y creo que nosotros, bueno, hay un poema de Rilke que dice que estamos hechos de imágenes. Creo que nosotros estamos hechos de imágenes y creo que estamos hechos sobre todo de imaginación. Creo que en este libro se ve la imaginación funcionando, la imaginación haciendo su trabajo y se ve de 101 maneras diferentes. Hay una historia sobre las imágenes que a mí me fascina realmente y tiene que ver con el último poema, uno de los últimos poemas de Wallace Stevens, que se llama Ángel rodeado de paisanos o El ángel necesario. Este es uno de los poemas más importantes de Wallace Stevens. Es este poema donde habla de un ángel que es el ángel necesario de la tierra. Todos hemos leído muchas veces este poema, no solo porque está en la última página de las obras completas, y es como el testamento de Wallace Stevens. Él lo escribió poco tiempo antes de morir. Luego Massimo Cacciari escribió un libro que se llamaba El ángel necesario, basado en este poema de Wallace Stevens, y en este poema aparece este ángel, y el ángel que está en la puerta y que nadie le hace caso, empieza a hablar y dice: yo soy el ángel necesario de la tierra porque en mi vista, a través de mis ojos, tú ves el mundo de nuevo, y a través de mi voz tú puedes oír el mundo de nuevo. ¿De dónde surge este ángel, esta visión maravillosa donde parece que se resume todo el pensamiento poético de Wallace Stevens? Surge de una imagen, pero la imagen es muy curiosa. La imagen es un cuadro que tenía Wallace Stevens y el cuadro representa lo siguiente: representa una alacena donde hay una serie de botellas y en el centro hay una botella blanca. Esa es la imagen. Nadie al ver esas botellas habría tenido quizá ninguna visión, pero Wallace Stevens al ver esas botellas tuvo la visión del ángel necesario de la tierra. ¿Por qué sucede esto así? Bueno, con las imágenes pasa algo muy raro. Las imágenes producen efectos que nosotros no podemos medir. ¿Por qué? Porque son un lenguaje. La imaginación es un lenguaje, pero es un lenguaje que no se puede traducir, a conceptos o que no se puede traducir a palabras. Es un lenguaje especial. Yo creo que los escritores nos alimentamos de ese lenguaje, intentamos seguirlo. Yo desde luego hago lo mismo, intento hacer lo mismo que hacía Wallace Stevens. Yo sigo mis imágenes. En este caso ha sido muy fácil porque tenía la imagen ya. Lo que yo hago es seguir la imagen y ver a dónde me lleva, sin preguntarme qué significa, sin preguntarme si significa algo, porque fatalmente todo acaba significando algo. Voy a leer el texto que he escrito. Cuando me pidieron este texto, yo estaba escribiendo mucha poesía rara. Estaba escribiendo una novela en verso y entonces estaba escribiendo poemas en los metros más difíciles, por ejemplo, sextinas, villanelas, rondeles, roundels, muchas. Yo estaba buscando los metros más raros de la poesía española, inglesa, trovadoresca. Y entonces estaba pues escribiendo sextinas y yo pensé, pues voy a escribir una sextina. Pero no cabía, porque la sextina son 6 versos por 6, entonces pensé, bueno, pues una quintina con 5 versos tampoco cabía. Y entonces al final pues tenía que escribir una cuatrina, ¿no? Que es lo mismo que una sextina pero con 4 versos. Una sextina es una estrofa donde los 6 versos terminan en 6 palabras y luego se van combinando, o sea, si es 6 palabras, luego en la segunda estrofa empieza por la última palabra y la primera, la penúltima y la segunda, la antepenúltima y la tercera, y va cambiando así las palabras 6 veces hasta que en la última estrofa pues aparecen otra vez las mismas palabras en el mismo orden. En la cuatrina funciona igual, pero claro, con 4 estrofas y 4 versos. Las palabras son ciudad, muros, lecho y misterio. Creo que no hace falta que describa la imagen porque la imagen está descrita en la cuatrina. La cuatrina se llama Oniria, que es la ciudad
la ciudad de los sueños. Una muchacha sueña una ciudad, mas guerreros desbordan de sus muros, llegan hasta la orilla de su lecho, donde duerme tranquila en su misterio. ¿De dónde brota el sueño? Este misterio preocupa al arzobispo. La ciudad brilla ideal, mas su cuna es un lecho, una niña que sueña hacia sus muros. Si soldados que brotan de los muros matan a la que sueña, y del misterio de su lectura surge al pie del lecho el campeón de Oniria, la ciudad soñada por la niña, la ciudad que cada noche surge con sus muros brillantes. Es como una barca el lecho, se dice el arzobispo, hacia el misterio. Bueno, pues le paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí en esta mesa rodeada de tan buenos creadores y celebrando este maravilloso libro. He escrito unas palabras que las he titulado Invitación para entrar en la obra plástica de Ángel Olgoso. He tenido la suerte de crecer en una familia de pintores y poetas. He contemplado en mi padre y en mi madre esa ansia de encontrar un lenguaje propio, un estilo. Los he visto inmersos en el trance de la creación, en ese dialogar íntimo con un cuadro, con una hoja en blanco, o deambular por los pasillos de la casa de Valparaíso, abstraídos buscando una idea para completar la nueva serie de pinturas que realizaban, como hipnotizados, hablando solos, leyendo en voz alta, haciendo bocetos en el aire. He sido testigo y partícipe de la celebración, del espíritu de fiesta que llenaba el hogar cuando mi padre daba por terminado un poema y lo compartía con nosotros, o la alegría contagiosa que transmitía mi madre al buscar por todos los rincones del taller plásticos, tuercas, objetos en desuso para realizar sus matéricos. Por eso me es familiar esa forma con la que Ángel navega entre lenguajes. Le imagino deslumbrado en el proceso de crear, haciendo acopio de material, recortando, pensando, probando combinaciones, trabajando en sus collages con entrega, paciencia y pasión, con la actitud seria, pero a la vez ligera, que tiene un niño cuando juega con los elementos del mundo que descubre, actitud fundamental que posee el artista genuino. Por eso nos deslumbran, por eso es fácil dejarnos envolver con la capa translúcida de sus visiones, porque en su obra, tanto en la plástica como en la narrativa, hay un entusiasmo febril y auténtico que el lector siente y reconoce, un mundo único, poblado de historias extrañas y perspectivas perturbadoras, un cosmos sombrío pero lleno de maravillas, una formidable potencia imaginativa y una versatilidad asombrosa, una luz que traspasa, una llamada a reflexionar, a despertar, a estar atento. Después de leerle, de acercarnos a su universo, no volvemos a estar situados en el mismo punto en el que nos encontrábamos antes de tan intensa experiencia. Es un autor transformador, que encamina el ojo hacia nuevas posibilidades de mirar, que invita a percibir la cotidianidad de otra manera, a atrevernos a cuestionarlo todo, a no quedarnos en la superficie. Y creo que esta capacidad solo la logra la buena literatura, el arte verdadero. Esta alquimia no es posible sin riesgo, sin compromiso. No hallaremos la sustancia que nos ofrece su obra en la literatura complaciente con las modas y gustos del momento. Las creaciones de Ángel parten de una imperiosa necesidad de contar, de fabular, de sumergir a un lector espectador en esos parajes que se encuentran en los bordes de nuestra realidad. Su lector pasará a tener una actitud activa, será permeable a lo que lee o contempla porque, insisto, la obra de Ángel Olgoso transforma. Él bucea en la palabra escondida tras la imagen, dota de vida, de diálogos y gestos una estampa quieta, que antes tenía solo una lectura, que ilustraba un determinado capítulo o pasaje de un libro. Sus collages son una muestra visible de que el arte puede transmutar la materia desde la cual parte, que el arte tiene múltiples vías de expresión, puentes donde se comunican las distintas disciplinas que lo conforman, donde se da la mano para alumbrar algo único, cargado de sentido y que puede hermanar y redefinir los conceptos de belleza y verdad.
En sus collages viaja, va de un tiempo a otro y de una esfera a otra. Con sutileza realiza una perfecta integración de distintos personajes, ambientes y escenarios. Podemos degustar en ellos elementos irónicos y contestatarios, mágicos y surrealistas, costumbristas y apocalípticos, minimalistas y barrocos, poéticos y realistas. Y en todos encontraremos la postura del autor, su mirada analítica que recorre la vida y la muerte, todas las épocas de la historia, todas las clases sociales, toda la humanidad. Por eso os invito a entrar en la mansión de su obra, en ese palacio de las imaginaciones. Os emplazo a cruzar la puerta de este libro. Quiero que tengáis la aventura de conocer, de transitar, de dialogar con ese mundo preñado de posibilidades, de beber al agua de los aljibes que este autor levanta en el desierto. Cuando se ha tenido la suerte de leer todos y cada uno de los más de medio millar de relatos de Ángel Olgoso, se advierte enseguida que el centenar de imágenes suyas que ilustran Nocturnario es otro hijo legítimo de su fecunda imaginación, otra faceta de este poeta de la narrativa, que forma parte de una obra coherente y de abrumadora belleza. Otra prueba de que cuando se tienen alas para volar, no importa el lugar, si hay aire donde moverlas, ya sea abriéndose paso a través de su prosa repujada o de las líneas tramadas de sus grabados. Y bueno, quería leer y compartir con vosotros el poema que he escrito para la imagen que me ha tocado a mí, que es la que ilustra el libro. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno, en la imagen se ve una figura que es la muerte, que está haciendo una súplica, un ruego a una mujer desnuda. Propósitos. Lucharé por tu cuerpo, de cierva iluminada en la tormenta. Me resisto a que el río que desata tu voz se convierta en mutismo o se manche en el mundo. No puede, te repito, una sustancia ígnea como tú, excusar cada día su pecado de arder. He de rezar a dioses subterráneos, 3 velas, una danza, una diatriba, para que siempre seas, siempre. Yo te rescataré sobre mi lecho, tu alarido será tan alto, tan espeso, nadie te raptará de mi jardín, ni siquiera la vida. Gracias. Y ahora quiero dejaros con Ángel Olgoso. Es un verdadero privilegio estar escoltado hoy aquí por escritores como Rosa, Marina, José María y Andrés, que a su apabullante calidad literaria suman su extraordinaria calidad humana. A todos ellos agradezco de corazón sus impagables palabras acerca de este libro tan especial, en el que comparezco más como ilustrador que como escritor. Y a todos vosotros, amigos, conocidos y desconocidos, agradezco vuestra exquisita amistad, vuestra generosa presencia y vuestra curiosidad por Nocturnario. Un escritor es solamente un escritor, pero José María Merino es alguien que cede a lo previsto. Explorador de lo extraño y lo onírico, notorio por su entusiasmo y su ingenio, por una energía que produce vértigo y una generosidad de un verdadero hijo de los dioses, está a favor de no dejar que se ponga el sol sin haber iniciado algún proyecto. Por eso, cuando tras ojear las fotocopias de mis viejos collages, Merino me disparó de manera fulminante su idea instantánea de que había que publicar aquellas imágenes, las fibras de mi joven inexperta alma se estremecieron como un álamo temblón, pues la socarrona bondad meriniana acababa de caerle encima como un meteoro desde un cielo azul. Quien se ha sentido siempre invisible agradece la atención que otros prestan a su trabajo, de modo que podía decirse que a través de mis venas se infiltró un considerable caudal de emociones, tal que un exquisito vino que me colmara de optimismo y satisfacción. Ni aun tomando regularmente la magnesia biliar del viejo doctor Gordon, habría podido experimentar una mayor calidez interior que la que sentí aquella lejana tarde en la librería madrileña Tres Rosas Amarillas. Sería difícil elogiarlo bastante el magnífico valor y firmeza con que afrontamos las dificultades que enseguida salieron al paso del proyecto, obstáculos que a veces nos hicieron brincar como cabritillas que hubieran escuchado la trompeta del juicio final. Pero no fue hasta contar con el beneplácito de Paolo Remorín y Alejandro Santiago,
editora y, sin embargo, queridos amigos, cuando pude restablecer el paso del aire a través de mi gaznate, enjugarme aliviado con el pañuelo mis estribaciones superiores y estar solo a un paso de convertirme en una masa compacta de felicidad. La aquiescencia de la editorial Nazarí facilitó que ya en Zúrich, durante un congreso sobre el cuento español, Merino y un servidor pusiéramos en marcha el enorme soporte logístico necesario para levantar el mapa completo de tan caleidoscópica e inclasificable geografía. Sin talento para la autopromoción, yo me distendía feliz en la contemplación de su destreza organizativa y en el entusiasmo sin fisuras que suscitaba la idea en el centenar de escritores invitados. Tal era el panorama antes de la solidificación de este hermoso volumen polifónico e intertextual. Añádanse algunas homéricas peripecias y se tendrá una descripción completa. Admitirán que solo estos hechos ya bastan para hacer feliz a cualquiera sin necesidad de estar palmariamente beodo. Pero quizá también se preguntarán de dónde provienen estos humildes collages míos completamente artesanales. Como buen epígono del romanticismo, movimiento al que Ortega y Gasset definió con puntería como el libertador de la fauna emotiva viviente en nosotros, en mi relato siempre me ha interesado explorar la frontera entre sueño y vigilia, dar rienda suelta a la potencia expresiva de nuestras capas más oscuras y profundas, provocar el vuelco de la razón, introducir elementos extraños y perturbadores, ajenos a la norma o al espacio y el tiempo, que nos empujen a una mirada renovadora de la realidad. Pues bien, cuando a mitad de los 90 sufrí una insidiosa parálisis creativa, propiciada en igual medida por la pesadilla de unos vecinos voluntariosamente infernales y por la desilusión creciente de ver que, después de 2 décadas de escritura de relatos, aún no había conseguido que un solo libro mío hallara acomodo en los estantes de una librería, los jinetes de la imaginación encontraron la forma de seguir galopando y lograron abrirse paso en el denso seto de la inactividad, pero lo hicieron sobre una montura distinta, collage en blanco y negro a partir de grabados decimonónicos. Ignoro si aquel pasatiempo inocente y de carácter casi secreto buscabais conscientemente favorecer el uso de la parte del cerebro que está a la vista, los ojos, para reclamar una mirada personal, singular, que despertara los sentidos, que los limpiara de esa aturdidora sobreabundancia de imágenes que en la actualidad, con los medios digitales, no han hecho sino multiplicarse hasta el infinito. Sin embargo, sí recuerdo con nitidez la fascinación que me provocaban aquellas combinaciones más íntimas de la mente, el placer que me procuraba conectar una imagen recién recortada con otra disímil o con un fondo inesperado. Esto es, traducir visualmente otras facetas surreales, oníricas, eróticas, grotescas, sobrenaturales, macabras, míticas, otras dimensiones que son inseparables de la condición humana. Andrés Ibáñez, uno de los 100 artistas de la palabra en español, de distintas generaciones, de distintos continentes, veteranos y noveles, narradores y poetas, que interpretan las imágenes de Nocturnario, opina que la imaginación es nuestro derecho a ser libres y a autocrearnos, nuestro derecho a tener tiempo, a amar y ser felices, pero también es algo más. Es una herramienta de evolución de la conciencia. El cultivo de la imaginación estimula las zonas dormidas del cerebro y despierta en nosotros facultades intelectuales y emocionales ampliadas. Necesitamos la imaginación no para soñar o para evadirnos de la realidad, sino precisamente para despertar y para comprender. Por otra parte, y aunque es evidente que las imágenes de esta fantasmagoría nocturna le deben tanto a los grabados de Goya y de Kubin como sobre todo a los collages de Max Ernst, no lo es menos que al aunarse ahora, en virtud de una generosa ósmosis, con poesía, narrativa y pensamiento, en una fusión creativa particular, en un corpus cargado de múltiples lecturas, en un palimpsesto de voces alrededor de esta muestra gráfica de mis pesadillas y mis quimeras, aquellas imágenes son llevadas a una dimensión asombrosa. Se expanden en un universo mestizo y delirante. Según Salman Rushdie, cuando la razón y lo irracional se separan, producen monstruos, pero cuando se combinan, crean maravillas. Hoy, cuando imaginar semeja un lujo innecesario, cuando parecemos estar ante la muerte de la imaginación a manos de la sobreinformación, este volumen de 100 miradas plantea analogías entre unas formas de lenguaje y otras, facilita, propone, ofrece la creación de imágenes más mentales, se presenta como un libro espejo, donde las palabras reflejan imágenes y las imágenes evocan palabras.
como una obra abierta, repleta de referencias a la literatura, al arte, a los propios ensueños y figuraciones, en la que el goce visual se marida inmejorablemente con la ficción, con la reflexión y con la belleza refinada por la poesía. Se dice que el collage quizás sea la mayor innovación artística del siglo XX, el siglo en el que la cultura se transformó en un juego de apropiaciones. Al menos resulta indudable que el collage es una demostración de cómo lo múltiple se convierte en uno, y ahora con Nocturnario se riza el rizo y lo que ha devenido uno vuelve a convertirse en múltiple. Mi infinita gratitud, por tanto, a José María Merino, a los editores y al centenar de escritores que me ayudaron a hacer literalmente realidad este sueño de sueños, que han dragado las profundidades de su alma en busca de una perla insólita, que han colaborado desinteresadamente en esta fiesta de imágenes y palabras, como la ha llamado Juan Carlos Méndez Guédez, generosos catalizadores de una zona de sombra en la que han cristalizado como relámpagos visionarios, como alucinaciones ilustradas, estas miniaturas de variadas texturas e intereses. En palabras de uno de ellos, Raquel Lanceros, imaginar otras realidades es el primer paso para cambiar las cosas. Y parafraseando a Soledad Puertola, también presente en esta edición primorosa en su elegancia y sobriedad, nos gusta escuchar historias que hagan vislumbrar leves rendijas por donde se filtre un sentido sobrenatural y mágico, un mundo remoto del que vinimos y al que volveremos. Ojalá hubiera dispuesto de 100 imágenes más, como apuntaba Rosa, como pretexto, como nuevo pretexto plural para crear hermosos textos, para dar cabida a otros 100 autores y no verme obligado a repetir la célebre frase de Macedonio Fernández: son tantos los ausentes que si falta uno más no cabe. No quiero terminar sin traer a colación que ya Leibniz se sentía abrumado por el exceso de libros que se imprimían en su época. Estaba persuadido de que la luz incesante de letra impresa que caía sobre el siglo XVII devolvería al género humano a la barbarie. Sin llegar al extremo cruel de desear que el pobre Leibniz levante la cabeza, me permito considerar que Nocturnario, que este regalo añadido, que esta maravilla material, concreta y nada virtual, no solo nos reconcilia con nuestra facultad imaginativa, no solo saca a pasear al niño que llevamos dentro, no solo se deja recorrer amigablemente o con fruición, y es un regalo para la vista, no solo nos permite fijar la mirada, pero también el pensamiento, sino que además nos puede hacer mella, nos puede emocionar o infectar, penetrando con la belleza cruel de su repertorio de venenos y bálsamos en el pecho y en la memoria. Bienvenidos a los esponsales de la imagen y la palabra. Muchas gracias. Si alguno de los escritores o escritoras que han colaborado en Nocturnario quieren leer su texto, solo tienen que pasarse por el atril y estaremos encantados de escucharles. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera dar las gracias en nombre de todos los compañeros que hoy no han podido asistir a estos tres locos maravillosos, porque gracias a su tesón y entusiasmo han llevado a buen término este maravilloso proyecto. A mí me tocó una lámina. Bueno, la estamos viendo ahí. Y yo vi en ese anciano que está en sus postrimerías, vi el desvalimiento de muchos ancianos. Escorzo de un anciano a la intemperie. A buen precio, el medio kilo de honesta zanahoria. Su huella ignominiosa dejando en los baberos la renuncia de sabores cumplidos con la edad. Textura, por ejemplo, de nísperos y vino, paladar de frambuesa en la terraza, titubeante oblea, postre fatal. Más barato todavía, el olor a detergente en el pasillo, renqueante su fragancia entumecida, funcionario y cumplidor cuando enmascara fumarolas de orín bullendo en los pañales. 2 por 1, atento tienes el tacto sudoroso de la felpa que hacendosa en tus rodillas viaja. Y gratis, completamente gratis, un martes buscando en las esquelas y una sonda amable a tu nariz prendida. Te mataría, amor, por haberte suicidado. Gracias.
Pues muy buenas tardes y gracias por invitarme a esta locura tan maravillosa que es este hermanamiento entre la palabra y la imagen. Pues ahí me tocó esta especie de máquina de escribir que con sus garras lleva a un hombre que a su vez lleva en sus manos una especie de serpiente, una cola, y empecé a darle vueltas y identifiqué a Minos. Y de ahí nació pues este eterno retorno. Desde las alturas, las rocas les parecieron menos densas. Aún pudo ver el sol hundirse en el horizonte. El mar, su espuma dispuesta en bandas estrechas, ribeteaba la luz crepuscular de los afilados contornos de los arrecifes. A Minos le pareció un lugar hermoso para que la imaginación, su máquina alada, lo dejara precipitarse hacia el final que le había escrito, liberándolo de su oficio eterno de la entrada del infierno. Pero los mitos son tercos. Regresó para devolverme el final. La imaginación, su máquina alada, me catapulta hacia el blanco perfecto de un macizo rocoso, hacia el impacto certero de la primera letra de la primera línea de una nueva historia. Será un impacto oscuro, sin soles que se hunden ni espuma de mar salpicada de crepúsculo. Minos pulsa la tecla y se ríe, advirtiéndome que nos volveremos a ver muy pronto, a la entrada, donde siempre. Pero la imaginación es terca, más que los mitos. Desde las alturas, las rocas le parecieron menos densas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi grabado, a diferencia de Rosa Montero, que lo vio muy claro, yo estuve varios días con él en mis carpetas y le daba vueltas, tenía miedo a, no sé, me parecía tan especial. Incluso preguntaba a mis amigos y a mis alumnos, por favor, ¿qué os inspira esto? Bueno, al final me salió un texto irónico y en tono publicitario, y le he pedido a mi hijo, que veníamos juntos en el taxi, yo he llegado hoy de Santander, que me eche una mano con la lectura, porque creo que con las dos voces va a quedar mejor. Entonces, si no hay problema, sale él un poquito. Bueno. Yo creo que por aquí sí. Bueno, empezamos con una cita de Gila, que todos tenemos su voz entrañable en nuestra mente, ¿no? Ustedes podrían parar la guerra un momento. Y el título, al final creé una empresa, la llamé Hostis Hostes S.A., con un eslogan: disfrute dando guerra. Tráiganos su proyecto bélico. Nosotros se lo financiamos. Le ofrecemos las mejores condiciones de financiación, así como exclusivos productos y servicios para hacerlo realidad. Asesoramiento de especialistas en geopolítica, terrorismo y merchandising. Alquiler de espaciosos campos de batalla. Complementos de serie, barro, minas, trincheras y ratas. Ponemos a su disposición un personal shopper armamentístico, con cada lote de armas adquirido, un pack de conflictos de regalo, más un CD con los mejores daños colaterales del año. Hostis Hostes S.A. Disfrute dando guerra. Este mes, condiciones preferentes para guerras santas. Envío gratuito de nuestro amplio catálogo de verdades absolutas. Elija su masterclass entre cómo motivar a su mesnada, a cargo de un prestigioso coach, curso de decapitación y despiece de adversarios, impartido por famoso chef televisivo, o cómo hacer difusión viral en la red y editar en bonito vídeos execrables. Docente anónimo encapuchado. Y 2 transfusiones gratis. Además, si se muere en la batalla y no se salva, le condonamos su comisión de cancelación de deuda. Tráiganos a su enemigo. Por cada facción adversaria aportada, 8% de descuento en su próxima batalla. Si ello no fuera posible, disponemos de un listado muchedumbre de desheredados dispuestos a morir por cualquier idea a cambio de un salario. Estamos a la vanguardia de la evacuación en el campo de batalla. Todos nuestros campos disponen de un fabuloso retrete compartido por ambos bandos. Se trata del modelo Trono, colección Cacalia, gran cloaca diseñada sin tapa para felicidad del guerrero, que no tendrá que bajarla. Hostis Hostes S.A. Disfrute dando guerra y descanse en paz. Buenas tardes. Soy Ernesto Pérez Zúñiga, estoy encantado de pertenecer a este nocturnario maravilloso. Cuando me invitaron Ángel Olgoso y José María Merino, pues me hicieron un gran favor, porque
estos juegos son de los que más me divierten. Me imaginaba Ángel Olgoso, para mí estas ilustraciones son como una especie de... Bueno, está claro que tienen algo de sueño expreso, ¿no? Pero tienen algo como de un espejo. Y me imaginaba Ángel Olgoso ante la página en blanco como un espejo vacío que iba rellenando, ¿no? Rellenando con los rostros, los caracteres que aparecen ahora a la vista. Y antes de escribir yo me imaginé a mí mismo mirándome en este espejo y reflejando las palabras que voy a leer ahora. Se llama Más afilado que una espada. Dice así. No podría ser más fácil para la tristeza del león contemplar con hambre a los ciudadanos ejemplares. Por mucho que se protegieran la cabeza con sus sombreros, ¿qué otros escudos podrían salvarles? Cotidianos, en la puerta del teatro y también en los balcones, aguardan el reinicio de la función. Viven en el intermedio entre un acto y otro, ya sea puro o impuro. Mientras tanto, la obra les sucede. No se detiene nunca. Los tejedores invisibles ejecutan su trabajo, perceptibles, sin embargo, en los ojos del león. Aunque él no sabe tanto como cree, el último acto de la obra será, paradójicamente, uno más. La muerte, gigantesca, escapa siempre por la misma puerta con su arma ensangrentada y no aprende. La muerte no aprende. A la salida, un día más, la están esperando. «Otra vez tú, Padre mío», repite su pregunta. Circular ha llegado otro 15 de marzo. Los dioses han vuelto a conjurarse para salvar la ciudad. El universo es más afilado que una espada, contesta uno de los más antiguos ante el cuerpo caído. El león avanza. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón López Pazos y estoy encantado de formar parte de este proyecto extraordinario de Ángel, José María Merino y todos los colegas. Os voy a leer mi relato, se llama Cuestión de fe. El mayor de los monjes, iluminado al fin, dio razón a la comunidad de las palabras cifradas en el Evangelio apócrifo. El resto, revolucionado, cayendo la cuenta de su fatal destino, quiso conocer la fuente que esgrimía el patriarca. Este habló de un evangelista adscrito a su congregación, testigo de una sentencia dictada por aquel a quien rendían culto. Algunos hermanos refutaron tal sentencia. Sin embargo, no podían negar que su orden menguaba y parecían condenados a la desaparición en un mundo inabarcable para ellos. Todas sus prédicas no hicieron sino acelerar el proceso. Un pasaje del Evangelio no daba lugar a la duda. Mis fieles alcanzarán la insignificancia. En efecto, el prior señalaba el libro mientras su boca eructaba la tragedia a ritmo de salmodia. Nada temáis, decía, encorvado por la densidad de la pena. Es su testamento y debemos plegarnos a él. No es más que un apócrifo, señaló otro penitente. ¿Por qué hemos de creerlo? ¿Por qué creer en el discernimiento del abad? De nuevo un revuelo generalizado estalló en la asamblea. Recobrado el silencio, observaron su entorno gigantado y comprendieron que ya solo quedaba rezar, aunque su oración resultara ya insignificante por completo. Gracias. Buenas tardes. Yo la verdad no pensaba leer esta tarde, no sé por qué. De hecho, mi querido Ángel Olgoso me ha hecho una seña como diciendo, bueno, y antes le había casi prometido a Rafa Sarabia que no iba a leer. Los poetas no podemos cumplir promesas, ya lo sabes tú, Rafa. Bueno, voy a leer sobre Aracne y Atenea, que fue la empresa en la que José María Merino y Ángel Olgoso me metieron al enviarme esta lámina, previa aceptación de participar en este proyecto verdaderamente maravilloso, ¿no? Sobre Aracne y Atenea. Cuentan antiguos tejedores de mitos historias sobre una mujer habilidosa como nadie en las artes de hilar telares, que hasta se la creía inventora del lino y todo tipo de redes que hilvanaran cuadros y palabras.
diestra en atrapar con maestría esos y otros lienzos, pudo sentir en lo más profundo que persona alguna fuera capaz de igualarla a la hora de recrear las pasiones, victorias o motivos en estampas de hilvanes y dialécticas. Un día, quien la hubo protegido durante años vino a visitarla tras un rostro envejecido para comprobar si eran ciertas las lenguas que la tildaban de insensata y arrogante, cuando disgustada contempló la ingratitud y frivolidad de la experta tejedora que, desafiante y victoriosa, tuvo como premio la prolongación de su oficio a modo de extremidades añadidas a su naturaleza. Así, cuentan cómo aquella extraña mujer se convirtió en araña para tejer eternamente las telas en las que quedó atrapada de sí misma. Dicen que algunos poetas han podido encontrarla perdida y loca por el purgatorio, e incluso nos llegan imágenes de un dorado grabador que la hallara en aquellos parajes cual araña demente en su tortura. A veces, en noches de vigilia e insomnio, me vienen escenas que encarnan a un soldado apuntando con crueldad a quien se quedó enredada en sus propios hilos, y me invade el recuerdo cercano de otras Ateneas a las que les gusta hablar con las arañas. Buenas tardes. Quiero decirles que yo acepté participar en este proyecto porque me lo pidió José María Merino. Es muy amigo y es una persona tan generosa a la que no se le puede negar cuando dice participa en esto que vale mucho la pena. Bueno, cuando he visto el libro me ha alegrado mucho de haber participado porque verdaderamente es un libro precioso, tan bien editado, con tanta gente que dice cosas tan bonitas y con estas imágenes que les quiero decir una cosa. A mí me tocó uno, como a todo el mundo, y de pronto me di cuenta de que sugería algo que estaba allí y que podía remover cosas antiquísimas, porque lo primero que pensé fue en Circe. Está una señora guapísima y unos cerdos, pues era Circe, la maga, convirtiendo a los hombres en cerdos. Pero había algo más, y por fin salió a la superficie y es lo que les he contado. La imagen me recuerda a la maga Circe, que convertía a los hombres en cerdos, pero sobre todo me ha recordado un episodio de mi infancia. En mi casa se hacía cada año la matanza del cerdo. Era un espectáculo terrible, la sangre, los berridos, el olor. En un cerdo colgado, abierto en canal y rapado, descubrí por primera vez el frío especial de un cuerpo muerto. Pero lo que más me impresionaba de aquel espectáculo sangriento era el papel de las mujeres que, ofreciéndole comida, engañándolo, sacaban al cerdo de la cuadra. Un año lo hizo mi madre. Era joven, guapa y muy cariñosa. El cerdo la conocía, porque ella le daba muchas veces maíz y patatas, que le gustaban mucho. Aquel día no le ofreció golosinas, solo lo llamó y extendió hacia él su mano. El cerdo salió y ella le pasó la mano por el lomo en una caricia. El cerdo la miró, se puso a su lado y mansamente la siguió hasta donde lo esperaban el matarife y sus ayudantes. Yo sentí una angustia terrible y salí corriendo para no oír ni ver lo que venía después. Aquella imagen de mi madre conduciendo a la muerte a un animal que confiaba en ella me inquietó durante mucho tiempo. Ahora sé que abrevió su tortura e hizo gratos sus últimos momentos. Y pienso que el cerdo tuvo suerte de que ella lo acompañase y le hiciese una caricia antes del inevitable final. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Rubén Abella. Por apellido siempre suelo salir el primero en las cosas. Y eso a veces es muy grato, la verdad. Y otras veces, como en este caso, como que yo sentía que me caía sobre las espaldas una especie de responsabilidad especial. Por eso de que si alguien, yo creo que se puede abrir por cualquier lado. El libro es una de sus enormes ventajas, pero si alguien lo empieza por el principio, pues la primera historia que se encuentra es la mía. Y eso me puso un pelín nervioso, la verdad, cuando te pusiste en contacto conmigo, ¿no? Bueno, yo lo que he intentado es... se ha hablado de ilustración, de los textos ilustrando las imágenes.
Y yo el texto, la imagen es maravillosa, la verdad. La que me ha tocado, las que veo por aquí también son tremendas. Y yo lo que he intentado es realmente que el texto y la imagen se hablaran de tú a tú y que juntos dieran un pasito más allá. No sé si es un lenguaje nuevo o algo, pero que formaran una unidad que fuera un pelín más allá de las partes. Bueno, y leo. Se titula Palimpsesto. Más allá del monte Séptimo, al enfilar el paso de Nebus, nos hicieron ponernos las capuchas y empezaron a repetirnos lo que ya nos habían dicho 1000 veces antes de salir de Zobeida. Que no mirásemos bajo ningún concepto, que oyéramos lo que oyéramos, siguiésemos caminando sin levantar la cabeza. Nadie parecía dar las órdenes. Serpenteaban por la larga columna de hombres como un susurro sin dueño, amedrentándonos, poniéndonos en tensión. Por más que nos esforzábamos, durante un rato no oímos más que el frufrú de nuestras túnicas y el impacto cansado de nuestras sandalias contra el suelo de roca. Luego llegó hasta nosotros la letanía de los guardianes y el ruido de las cadenas y una creciente agitación del aire, una especie de queja ahogada que no podía ser otra cosa que su aliento. En mi descargo, debo decir que luché cuanto pude contra mí mismo. Apreté los dientes y los puños. Traté de alejar de mi mente aquel paso sombrío, pero al final me falló el ánimo. Casi sin darme cuenta, me volví hacia el montículo y miré. A partir de entonces, todo sucedió muy deprisa. La mano de un vigilante agarrándome el brazo, el horror en el rostro de los guardianes, el calor repentino, la primera lengua de fuego golpeándome en la espalda. 1.000.000 de gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto a Ángel, a Merino y a todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco López Serrano. En primer lugar, quiero agradecer a José María y a Ángel que me han invitado a participar en este proyecto maravilloso y en otro que está en marcha. Veo que Ángel es un gran promotor de proyectos maravillosos. Voy a leer mi contribución, que es un poema muy breve y que se titula El juego de la creación. Por medio de la danza, el Dios expresa su plenitud y en ella, pura expansión del gozo de sí mismo, se crea el universo sin razón, sin propósito alguno y sin necesidad, como puro juego, casi como una simple travesura, pues el Dios es pleno y no precisa nada ajeno a sí mismo. La creación es un juego y es también juego el sentido de la vida y un simple juego la naturaleza humana. Así, cada hombre, en su insignificancia, como expresión de su pura vacuidad, sin razón, sin propósito y sin necesidad, como puro juego, casi como una simple travesura, en justa proporción, destruye el mundo. Gracias. Panfilotón de Catarrea, el último superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la Mancha, disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo, pero decidió mudarse. Tras residir en diversos lugares, acabó instalándose en Madrid, con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España. Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Zapata y me pasa al contrario que a Rubén. Suelo cerrar todas las antologías y soy el... Estoy siempre esquinado en los anaqueles de las librerías. Bueno, cuando gente como José María o como Ángel te proponen algo, aunque te den la imagen y ya te cierren el sentido narrativo que tú le puedas dar, y efectivamente, como decía Rosa, esto está ya más que narrado, pues solo puedes decir que sí. Bueno, y agradezco a Editorial Nazarí el esfuerzo físico de hacer un libro como este y de haber acogido a 101 voces, que ya es difícil
aunarlas en un solo libro y que todo el mundo con sus compromisos pueda aportar algo. Bueno, quería decir una cosita antes del texto. Si conocierais el estudio Cripta de Ángel, entenderíais la capacidad de ensoñación, de ilusionismo narrativo y de pesadilla, que también tiene mucho este libro, de pesadilla gozosa. Mi texto se titula Una cena, y cuando me lo pidieron, acababa de tener una reunión con padres de alumnos, que no había sido precisamente muy provechosa, y creo que algo de eso se ha colado en el texto. ¿Crees que tu hijo alcanza la perfección a la mesa cuando haces de la cubertería y esos naipes con motivos infantiles una excusa de navegantes sobre la sopa que aún humea en el plato frente al niño? Dispones cuidadoso esa precaria embarcación, el oleaje tímido con el sabor a verdura metálica de la cuchara, tus recuerdos de pantalón corto, rodillas desolladas y relojes blandos. Entonces no adviertes al hijo mirando más allá, izando el velamen, jugándose el pellejo en una travesía oleosa, aspirando el aire marino con leve tufo a puerros, dirigiendo el timón a empresas más heroicas para las que no hacen falta tus manos. Cuando vuelves al plato de sopa es tarde, padre, papá, es tarde. Haya una fiebre de galeones dibujándose mar adentro, una desesperación pueril de alcanzar catedrales junto a la orilla de la cocina que naufraga, que ha naufragado. Entonces, sí, ya comprendes que tus manos no llegan a tiempo, tus manos a deshora, padre, papá. Entiendes torpemente que se te anegan los pulmones en un océano de menestra caldosa, que aferrarte al borde del plato sopero es un placebo inútil. Y mientras, en cualquier reloj catedralicio ahí fuera, atruena una hora demasiado tarde, una hora de hijos que desgastan pupilas en un horizonte que no te comprende. Gracias. Todo.